Bien, vamos entonces a ver cómo importar y exportar datos desde SQL Server y hacia SQL Server. Es decir, cuando sea desde SQL Server se va a tratar de una exportación y cuando sea hacia SQL Server va a ser una importación. Para ello vamos a seleccionar la base de datos. En este caso yo quiero exportar los datos de esta base de datos que se llama Airbus 380. Le doy clic derecho, me voy aquí a tareas y me voy a exportar datos. ¿Ok? Aquí en exportar datos, ya aquí me da la bienvenida y me dice de qué trata este proceso, ¿sí? Eh, que de hecho es el mismo, son las mismas pantallas tanto para importar como para exportar. Aquí en la parte superior lo indica, dice asistente para importación y exportación de datos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un origen y un destino y nosotros vamos a seleccionar ese origen y ese destino. En este caso aquí el origen de datos es SQL Server, ya aquí nos da por default esa opción, pero puede ser cualquiera de estos otros, dependiendo de lo que tengamos instalado en nuestra computadora. ¿Ok? El nombre del servidor, pues aquí habrá que seleccionarlo. En caso de que no sea el servidor local, pues tendríamos que poner o bien la IP, o bien el nombre de la computadora, o bien el dominio en el cual se encuentra eh, el servidor de base de datos. En este caso, como es el servidor local, pues aquí podemos poner un punto y eso indica que el servidor es el que tenemos localmente instalado. Luego nos pregunta cuál es el tipo de autenticación que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos de la cual queremos hacer la exportación. En este caso es la autenticación de Windows. Y aquí entonces podría yo seleccionar todas las bases de datos que respondan a esa autenticación de Windows. Ya aparece de manera predeterminada, seleccionada, la base de datos a la cual le di clic derecho acá, que es la de Airbus 380. Bien, aquí vamos a dar clic en siguiente. Luego vamos a seleccionar el destino. Aquí también nos ofrece cuál va a ser ese destino y por default también nos indica que es SQL Server, pero no lo queremos mandar a otra base de datos de SQL Server. Lo queremos mandar, no sé, por ejemplo, a Excel, ¿sí? Y aquí entonces nos va a pedir cuál es la ruta donde se encuentra el archivo de Excel. Aquí podemos seleccionar el archivo o bien crear uno nuevo. Voy a decirle que cree uno nuevo, Airbus 380. Le doy a abrir, aunque no va a abrir nada, sino únicamente va a poner aquí la ruta donde se encuentra el archivo que se va a generar. Y aquí en la versión de Excel, pues nos ofrece las distintas opciones que esta versión de SQL Server nos permitiría hacer, desde la versión 3, 4, 5, la 97-2003 o la de 2007, ¿sí? Dependiendo del manejador que ustedes tengan, aquí les ofrecerá más o menos opciones de acuerdo a las características de esa versión. Yo lo voy a dejar con el valor por default y aquí voy a indicar si la primera fila tiene los nombres de las columnas. En este caso sí, quiero que mis tablas pasen a cada una de las hojas del libro de Excel y que la primera fila contenga los nombres de las columnas o los nombres de los campos que tienen las tablas aquí en SQL Server. Voy a dar clic en siguiente. Aquí me dice, me da dos opciones. Una es copiar los datos de una o varias tablas o vistas, si es que así lo quisiera, o podría escribir una consulta para especificar los datos que se van a exportar. En este caso yo quiero que sean todas las tablas o todas las vistas. Bueno, tablas o vistas, y ahorita me va a dar oportunidad de seleccionar cuáles tablas y cuáles vistas son las que yo deseo exportar. ¿Ok? Aquí está, me da un listado de todas las, en este caso de todas las tablas, eh, no hay ninguna vista, entonces selecciono aquí con esta caja de verificación todas las tablas, o si yo quiero seleccionar una individualmente, pues también lo puedo hacer. Y de este lado me va a indicar cuáles son los nombres que tomarían las hojas del libro que se va a crear en el archivo de Excel. Y aquí me da la ruta de donde a donde van a ser exportadas estas,
estas tablas, ¿ok? Doy clic en siguiente. Eh, Aquí me da algunas advertencias, como por ejemplo de que hay el tipo de datos de origen no coincide con el destino, y aquí me da una opción de convertir esos datos a otro tipo de datos que sí maneje, en este caso, el destino, que es Excel, ¿ok? Le voy a dar clic en siguiente, y aquí me pregunta si quiero ejecutar esto inmediatamente o si deseo guardar todos estos pasos para posteriormente volverlos a utilizar. Le voy a decir aquí que quiero ejecutarlo inmediatamente. Aquí me da ya un resumen de todo lo que acabo de seleccionar y le doy finalizar, y pues aquí va a intentar pasar todos los datos de SQL Server a Excel. Sí, aquí vieron que me fue mostrando el avance de cada una de estas tareas, y ya cuando termina aquí me da el resumen de qué fue lo que hizo. En este caso copió 13 filas, 50, 51, 5, 219 y 216 filas respectivamente. ¿Ok? Ya aquí yo me puedo ir acá a mi este, explorador de Windows, y voy a abrir ese archivo, el archivo que acaba de generarse, que es el de Airbus 380. Y aquí está. Cada una de las tablas la convierte a pestañas, ¿sí? Y aquí entonces me muestra toda la información, me pone como primera fila el nombre de los campos que habían allá en la base de datos en SQL Server, y cada una de las tablas me las convierte a una pestaña, ¿sí? Entonces, esta es una de las formas de poder pasar datos desde SQL Server en este caso, a Excel. Lo pudimos haber hecho de la siguiente manera también, simplemente haciendo un select a cada una de las tablas, select from, no sé, aerolíneas, a ver, aerolíneas, creo que sí existe esa tabla. No, no existe, vamos a ver cuáles son. Aerolíneas. Ok, no estoy conectado a esa base de datos. Voy a conectar a esa base de datos que es Airbus 380, y ahora sí lo voy a ejecutar, y ahí está. Entonces aquí podemos seleccionar todos los registros y también los campos. Hago un control C, me voy a Excel, y en cualquier archivo yo puedo pegar esos datos, pero no me pone los nombres de los campos o de las columnas, y tampoco respeta algunas cuestiones, como por ejemplo aquí el formato de la fecha de esta fecha y hora, ¿no? Entonces aquí es más conveniente utilizar el asistente para la exportación de datos. Voy a repetir el proceso en parte, pero ahora lo que vamos a hacer es crear una consulta, y que esa consulta sea la que se exporte al archivo de Excel. Aquí, por ejemplo, veo que la tabla de aerolíneas tiene una clave de país y tiene una clave de aeropuerto principal. Entonces voy a seleccionar todos los campos de la tabla aerolíneas a punto asterisco, que serían todos los campos de la tabla A, que aquí le voy a poner su alias. Voy a utilizar la tabla de países, ASP, y también voy a utilizar la tabla de aeropuertos, que le voy a poner aeropuertos, que va a ser la tabla, le voy a poner E, porque ya tengo utilizada el alias, la letra A para el alias de la tabla de aerolíneas, ¿ok? Y aquí pues voy a hacer mi where. Ustedes lo pueden hacer con inner join o con el where, con cualquiera de los dos es válido. A punto clave países igual a p.cb países, y a punto cb aeropuertos principal igual a e.cb aeropuertos. Y acá de esto voy a poner que me devuelva el nombre del país, y que también me devuelva el nombre del aeropuerto. ¿Okay? Aeropuerto. Ahí está. Ejecuto mi consulta, y aquí tengo la información de toda mi tabla de aerolíneas.
y ya luego el nombre del país al que pertenece esa aerolínea y el aeropuerto donde tiene su base, o el aeropuerto principal donde tiene su base esa aerolínea. ¿Ok? Entonces, esta consulta la voy a tomar como referencia y voy a hacer otra vez el proceso de exportar datos. ¿Ok? Entonces, lo mismo. El origen va a ser SQL Server. Va a ser la misma base de datos. El destino va a ser un archivo de Excel. Voy a indicar cómo se va a llamar el archivo. Le voy a decir que se va a llamar aerolíneas. Las mismas opciones donde la primera fila tendrá el nombre de las columnas. Pero aquí ya no le voy a decir que me exporte las tablas o vistas, sino que voy a escribir una consulta para especificar los datos que se van a exportar. Entonces aquí me va a dar chance de que yo escriba la consulta, que ya está aprobada de que sí funciona. Le vamos aquí a dar a analizar, dice que es una instrucción SQL válida. Le doy siguiente y entonces va a tratar de enviar el resultado de esta consulta a ese archivo. ¿Ok? Aquí igual me dice que pudieran haber eh, algunos errores en cuanto a la conversión de tipos de datos. Ya vimos que no hay ningún problema. Le damos clic en siguiente y le damos clic en ejecutar inmediatamente. Le damos finalizar. Pues aquí va a ser lo propio. Ahí está, dice que son 13 filas. Cerramos, nos vamos acá, abrimos aerolíneas y aquí está el resultado de esa consulta, ¿sí? El número de registros pues es muy pequeño, pero bueno, ya cuando son bases de datos muy grandes, es muy conveniente tener este tipo de herramientas para poder pasar los datos desde y hacia, en este caso, SQL Server, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hacer el proceso contrario, ¿sí? Voy a, voy a crear una base de datos nueva. Bueno, aquí dice este código, create database, le vamos a llamar, ¿cómo le llamamos a esto? Vuelos. A ver si no tengo nadie que se llame vuelos. Ya está. Vamos a poner entonces, ¿cómo podemos? Vuelos 2021. Ok. Ahí está. Entonces vamos a aquí actualizar nuestro árbol de objetos. Aquí está vuelos 2021. Y vamos entonces a correr el proceso para, en este caso, importar datos. ¿Sí? Vean que el asistente es el mismo. ¿Sí? Solo que aquí en el origen de datos ya no vamos a seleccionar una base de datos. Por cualquier cosa, voy a cerrar los dos archivos que tengo acá de Excel. Ese también lo voy a cerrar. ¿Ok? Y le voy a decir que mi origen de datos va a ser Excel. ¿Ok? Aquí sí tendría que buscar el archivo y obviamente ya tendría que existir. Le voy a decir que se llama Airbus 380. Le doy clic en siguiente. Aquí me está preguntando cuál sería el destino. En este caso es una base de datos de SQL Server. Ya me da esa opción. Mi servidor local sigue siendo la autenticación de Windows. En caso de que fuera una base de datos que tenga autenticación de SQL Server, bueno, tendría que poner aquí el nombre del usuario y la contraseña. No es el caso. Le damos clic en siguiente. Aquí le voy a decir que quiero copiar datos de una o varias tablas. Vean que aquí están todas esas tablas y acá me dice cómo van a ser pasadas estas tablas hacia mi base de datos. Aquí hay unas tablitas, no sé por qué se crearon, que tienen un símbolo de pesos. Déjenme abrir el archivo a ver por qué están allí. Que ese es solo lectura, ya está siendo ocupado por el asistente, no lo puedo ahorita abrir. Vamos a ver qué nos da, ¿no? Damos clic en siguiente, ejecutamos inmediatamente y pues aquí va a tratar de pasar los datos desde Excel a SQL Server, ¿sí?
Al parecer está duplicando los registros de cada una de las tablas. Le damos cerrar. Y aquí ya no abriríamos el archivo de Excel, sino vamos a refrescar aquí las tablas. Vean que sí ya están las tablas aquí en esta base de datos que estaba vacía. Si las consultamos, pues vamos a ver cuáles son sus registros. Y pues aquí están, sí, son los mismos que teníamos allá. ¿Cuál es la única desventaja de aquí de hacer ese tipo de importaciones? Que bueno, aquí como Excel no es propiamente una base de datos, no, pues no podemos poner aquí llaves primarias, llaves foráneas, algunas restricciones, pero los datos pues sí que no los trae. Ya sería tarea de nosotros empezar a indicar que aquí hay una llave primaria, no sé, por ejemplo, en el caso de aerolíneas. Bueno, para empezar vamos a conectarnos a esa base de datos, que sería vuelos 2021. Vamos a crear esa llave primaria. Vamos a alterar una tabla que sería aerolíneas, aerolíneas, y la vamos a modificar, le vamos a agregar, perdón, agregar un constraint que se va a llamar pk aerolíneas, aerolíneas, si está bien escrito, eh, y va a ser de tipo primary key, y entre paréntesis voy a poner cuál es el campo que va a ser la llave primaria. Se ve aerolíneas, aerolíneas, ¿ok? Le damos a ejecutar y dice que, ok, antes de ello tendríamos que modificar el campo para que no nos acepte datos nulos, ¿sí? Dado que eh, un campo para que sea llave primaria obligatoriamente tiene que ser no nulo, y además aquí me estoy dando cuenta que lo trajo como un dato de tipo flotante. Entonces vamos a cambiar las dos cosas. Alter table, aerolíneas, alter column, se ve aerolíneas, aerolíneas. Le vamos a cambiar el tipo de dato que sería entero y que va a ser no nulo. ¿Ok? Ahora sí lo cambiamos, dice que ya está cambiado. Vamos a verificar que sea así. Ahí está ya es entero y es no nulo. Y ahora sí entonces podríamos crear nuestra llave primaria. Le damos a ejecutar y listo. Si actualizamos esto, pues ya ese campo, además de ser un campo, también es una llave primaria que acá la tenemos ya identificada. ¿Sí? Entonces, esa tarea tendríamos que hacer cuando traigamos datos, como por ejemplo de Excel. Si la base de datos la trajéramos de otro manejador de base de datos, entonces sí podríamos a lo mejor ya traernos toda la estructura de la base junto con las llaves primarias, las llaves foráneas y algunas otras restricciones, ¿sí? Eh, ¿Qué más podríamos hacer o qué otras cosas podríamos hacer con otros manejadores? Si tuviéramos, por ejemplo, Access, creo que sí está Access por aquí. Ah, bueno, aquí está Access, ¿sí? También podríamos traerlos. O no sé si por aquí archivos planos, archivos TXT, y debería también por acá traer algo sobre ODBC, que veo que no lo trae. No lo trae. Bueno, aquí trae para Oracle y para otros servicios propiamente de SQL Server, ¿sí? Pero bueno, creo que con eso ya nos podríamos defender tanto para importar como para exportar los datos, ¿sí? Incluso SQL Server podría servir para únicamente servir como puente. Si yo selecciono un archivo de Excel y lo quisiera pasar a Access, sin necesidad de pasar por SQL Server, también lo podría hacer, ¿ok? Bueno, pues eso era lo que íbamos a ver el día de hoy, cómo importar y exportar datos desde y hacia SQL Server. Vimos cómo pasar de SQL Server a Excel con todas las tablas, lo mismo de SQL Server a Excel, pero con alguna consulta muy específica, y pasar los datos de Excel
a SQL Server, ¿ok? Bueno, ¿tienen alguna duda, algún comentario o algo por el estilo? No, todo bien. ¿Esto ya lo habían visto antes? No, no lo habíamos visto. Bueno, ¿Cómo yo que no sí. lo habían visto antes? Ah, ya. No, no lo había visto. ¿Eh? ¿Quién les dio en cuarto? Digo, en quinto, perdón. A ver, en cuarto. Hay una materia de base de datos en cuarto, no recuerdo el nombre. Creo que ahí se debió haber visto. Pero bueno, si no lo Sí, que, vieron, que sí. recuerdo, que recuerde sí vimos un poco acerca de lo que son la importación a Excel, nada más. Ajá. Pero yo que recuerde el profesor nos dejó que lo investigáramos nada más, que recuerde, pero no tocamos mucho. Creo que Ah, nada ok. más era para una tarea. Una chañadita nada más, ¿no? Una pasadita. Pero bueno, Exacto. ya aquí ya lo vieron cómo se hace. Y bueno, la siguiente práctica o la siguiente actividad que van a realizar, pues es precisamente esto. Ya les voy a mandar toda la información acerca de la base de datos y las consultas que van a pasar de uno a otro lado. Y pues también van a grabar su video correspondiente, ¿sí? ¿Alguna duda, Abraham? ¿Ya se fue Abraham? César, a ver qué escribió alguien, vamos a ver qué escribieron. Ah, todo bien, dice. Ok. Profe, este, eh, yo tenía que hacer lo mismo con una base de datos de Access, Ajá. pero me habían dado con los campos que no se utilizan en SQL, ya que en Access tiene otros campos que no están en SQL. Entonces ahí tuve unos problemas para pasar esa base de datos, pero en teoría, o sea, ese de importación e exportación, o sea, te hace pues prácticamente toda la chama, ¿no? Porque a menos que sí tengan pongan los mismos datos que tengan en SQL o pues serviría, ¿no? Pero por este caso es en Excel, así que no creo que haya problema. Sí, vamos a ver aquí, por ejemplo, estamos tratando de traer datos desde Excel. Aquí vamos a decir que es la consulta. A ver, pero ya no nos dio chance de... A ver, ¿dónde está? Que ve la parte, no, ya no lo hace aquí. Cuando encuentra datos que podrían no corresponder, creo que fue con otro archivo. Déjenme probar el otro archivo. Con el de ellos. A ver, aquí. Mm, mm. Bueno, aquí ven que nada más estoy seleccionando las que no tienen símbolo de pesos. Siguiente, aquí está. Eh, no, no es una opción. Yo tenía una versión en la cual tú podías aquí seleccionar el tipo de datos destino, ¿sí? Si no te era conveniente el tipo de datos que tenía o que traía la tabla, tú los podrías, tú los podrías modificar aquí, pero bueno, veo que ya no trae esa opción, o al menos no tan visible. No, ya no la trae. Sí, entonces te tendrías que adaptar a este tipo de datos y ya luego eh,
por código, pues ya cambiar todos esos datos, ¿no? A lo mejor ahí nos va a ayudar mucho la parte de sys columns, sys types. No sé, por ejemplo, select asterisco from eh, sys columns, from. Ahora tenemos el from, sys column, donde no, sys columns as s, sys objects as o, select asterisco from sys columns. Aquí tenemos el ID. Aquí está. Vamos a ver. Donde ese punto ID sea igual a o punto ID. Aquí para que veamos de qué tabla es, vamos a poner ese punto asterisco o punto name. Y donde también o punto xtype sea igual a U. Dice, ahí no se puede enlazar. A ver, déjenme ver cómo es la tabla de objects. Objects. ¿Sí es ID? Ah, ok, aquí es, me equivoqué. Ok, tenemos entonces el nombre de los campos. Y acá, ¿de qué tabla es? Vamos aquí a poner nada más entonces ese punto name. Ese punto name. Y por acá vamos a poner también systypes hasta ese punto xtype igual a t punto xtype y que también nos devuelva t punto name. ¿Okay? Entonces aquí nos da el nombre de los campos, el nombre de las tablas y el tipo de dato. Ya con esto, pues ya podríamos aquí a lo mejor armar una consulta para que nos devuelva el código para cambiar esos tipos de datos. Entonces, por ejemplo, no sería select, sería alter table, el nombre de la tabla y demás, ¿sí? Pero bueno, ya con eso ya podríamos obtener eso y cambiar los tipos de datos al tipo de datos que nosotros queremos, ¿sí? Pero bueno, esa es otra historia, ¿ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe. Ahorita se me acaba de, de tener la duda acerca de que recuerda que ayer hicimos lo del plan, bueno, la otra semana hicimos lo del plan de mantenimiento, Sí, y había un código para ok. poder copiarlo Sí, a sí. ese también lo tiene. No lo he checado, la verdad no lo he checado, pero ahorita lo vamos a investigar. Creo que sí, lo más seguro es que sí. Vamos, por ejemplo, aquí a exportar datos. A ver, a ver. Ahí está. Vamos a pasar a Excel. Hay que especificar qué archivo es. Vamos a ponerle nuevo. Siguiente, siguiente. Sí, que todo. Siguiente. Siguiente. Y no, ese no. No, por aquí debe traer un botón que diga TSQL, pero no lo trae. Al parecer no. Debe haber una opción, pero no la muestra aquí. Pero lo más seguro es que sí lo podamos hacer a través de código o podríamos crear una tarea, ¿sí? Una tarea así como el de lo que hicimos la semana pasada, donde podamos ejecutar este, ¿cómo se llama? Eh, Consulta. una consulta, sí, una consulta. Vamos a ver aquí en la parte de, ¿dónde estamos? Planes de mantenimiento. Vamos a crear un asistente. Y creo que por aquí había
Había una parte de consulta, reorganizar, volver a actualizar, limpiar, ejecutar, copia de seguridad, no la veo. Comprobar, no sé si sea esta. Vamos a ver. No, no esta más. Limpieza historial, generar índice, organizar. No, no la veo aquí. Deja ver si en la otra parte. Un plan de mantenimiento manual. Donde nosotros indiquemos la tarea. A ver, acá sí está. Actualizar estadística, comprobar la integridad, copia de seguridad. Aquí está. Una tarea de ejecución de una instrucción SQL. Y ya escribiríamos aquí a lo mejor la instrucción SQL que queremos. Y ya nos conectaríamos a una base de datos, ¿sí? Y ya aquí a lo mejor a través de un procedimiento almacenado, ya mandar esos datos a un archivo. Y esto lo estaríamos haciendo cada determinado tiempo, ¿sí? O podríamos copiar en la misma base de datos o en otra base de datos una consulta. Pero sí podemos aquí programar una tarea con una instrucción de SQL. Sí, sí se puede. Sí se puede. Gracias, sí, eso la verdad es muy útil. Así es. Así es, Juenazo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario, duda, observación, reclamación? ¿No? Bueno, pues si no hay más, eso sería todo por el día de hoy. Al rato o mañana les subo la actividad para que la desarrollen. Y pues nos veríamos hasta la próxima clase, que es el martes, ¿sí? El lunes no hay clases. No sé si tengan clases ustedes el lunes, pero no va a haber. Hay suspensión de labores. Nos vemos entonces el día martes, ¿ok? Sale pues, mis chavos, pues que tengan un buen fin de semana y que descansen. Gracias, maestro. Gracias. Igualmente, descanse, Igualmente. cuídese, Pero, profe, no salga. Hasta luego, ¿no? Aquí estamos guardaditos. Sí, sale.